Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Los pecados que hundieron a Saúl. El texto a meditar lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 28, versos del 5 al 7 que dicen: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de consultar a Dios. Saúl, por su propia obstinación y rebelión, se había separado de Dios. No podía retornar a Él, sino por medio del arrepentimiento y de la contrición. Pero el monarca orgulloso, en su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. Se le dijo al rey que una mujer que tenía espíritu de adivinación vivía oculta en Endor. Disfrazándose, Saúl salió protegido por las sombras de la noche con solo 2 acompañantes, para buscar el retiro de la pitonisa. Cuán terrible es la servidumbre del que se entrega al dominio del peor de los criminales. Saúl sabía muy bien qué es poner la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad. Eran las únicas condiciones bajo las cuales Saúl podía ser rey de Israel. Si hubiera cumplido con estas condiciones durante todo su reinado, su reino habría estado seguro. Dios habría sido su guía, el omnipotente su escudo. Dios había soportado mucho tiempo a Saúl, y aunque su rebelión y su obstinación casi habían acallado la voz divina en su alma, aún tenía oportunidad de arrepentirse. Pero cuando en su peligro se apartó de Dios para obtener luz de una aliada de Satanás, cortó el último vínculo que le ataba a su Creador. Al consultar aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Oprimido por los horrores de la desesperación, le iba a resultar imposible inspirar ánimo a su ejército en la guerra. Separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mente de Israel para que buscara y mirara a Dios como su ayudador. De esta manera, la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. Los ejércitos de Israel y las huestes filisteas se trabaron en mortal combate. Saúl había visto a sus soldados caer en derredor suyo y a sus nobles hijos abatidos por la espada. Herido él mismo, ya no podía pelear ni huir. Le era imposible escapar y, resuelto a no ser capturado vivo por los filisteos, ordenó a su escudero: Saca tu espada y pásame con ella. Cuando el hombre se negó a levantar la mano contra el ungido del Eterno, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado y cayó sin honor y desesperado, porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. El relato que hace la escritura de la visita de Saúl a la mujer de Endor ha ocasionado perplejidad a muchos estudiantes de la Biblia. Algunos sostienen que Samuel estuvo realmente presente en la entrevista con Saúl, pero la Biblia misma suministra bases suficientes para llegar a una conclusión contraria. Si, como algunos alegan, Samuel hubiera estado en el cielo, habría sido necesario hacerle bajar de allí, ya sea por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Nadie puede creer que Satanás tenía poder para hacer bajar del cielo al santo profeta de Dios, para honrar las hechicerías de una mujer impía.
Tampoco podemos concluir que Dios le mandó a la cueva de la bruja, pues el Señor ya se había negado a comunicarse con Saúl por medio de sueños, del Urim, que era luz del pectoral, o por medio de los profetas. Estos eran los medios designados por Dios para comunicarse con su pueblo, y no los iba a pasar por alto para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás. El mensaje mismo da suficiente evidencia de su origen. Su objeto no era inducir a Saúl al arrepentimiento, sino más bien incitarle a destruirse. Y tal no es la obra de Dios, sino la de Satanás. Además, el acto de Saúl al consultar a una hechicera se cita en la Escritura como una de las razones por las cuales fue rechazado por Dios y entregado a la destrucción. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntándole, y no consultó a Yahweh. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Este pasaje dice claramente que Saúl interrogó al Pitón, o espíritu malo, y no al espíritu del Eterno. No se comunicó con Samuel, el profeta de Dios, sino que por medio de la hechicera se comunicó con Satanás. Este no podía presentar al verdadero Samuel, pero sí presentó uno falso, que le sirvió para llevar a cabo sus propósitos de engaño. Casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Los que practicaban las artes de la necromancia aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. A esta costumbre de consultar a los muertos se alude en la profecía de Isaías. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.